de lo que viene en materia de política económica para Argentina. Y de hecho, por suerte, en esta era moderna donde está el archivo instantáneo, aparecen los archivos. Y hará algo así como de 2 meses, una de las cosas que dije en uno de los discursos es: si los degenerados fiscales que están en el Congreso de la Nación Argentina quieren romperme el programa económico, lo voy a vetar. Y efectivamente, ayer los degenerados fiscales votaron en gran mayoría un disparate que implica 62% del PBI de toma de deuda, tomaron una medida que le cuesta a los argentinos 370.000 millones de dólares, arruinándole la vida a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras generaciones futuras. Por lo tanto, frente a semejante acto de irresponsabilidad, populismo y demagogia, no me queda otra que cambiar el discurso y venir a contarles. Pero afortunadamente el archivo está de mi lado. En ese sentido, voy a arrancar con los temas de política fiscal, voy a dar mis 4 argumentos por los cuales he decidido vetar totalmente el disparate que salió en el día de ayer. Después voy a hablar de la regla del déficit cero, voy a hablar de la emisión cero y voy a hablar sobre crecimiento económico. Lo primero que hay que tener en cuenta es la cuestión cuantitativa. Es decir, y sobre la mentira que se apalancaron los mentirosos de los legisladores, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Después que durante el vergonzoso gobierno kirchnerista, las jubilaciones en términos reales cayeron 40% en su peor momento y terminaron 30% abajo. Desde que nosotros llegamos al poder, las jubilaciones en términos reales, a pesar de toda la recomposición macroeconómica que estamos haciendo, están 5% arriba. Es decir, las jubilaciones le ganaron a la inflación. Pero no solo eso. La contrapartida de cuando hablan de la apreciación cambiaria, eso significa que también en dólares crecieron un montón. Y como sistemáticamente estamos eliminando regulaciones y estamos avanzando hacia una economía más libre, eso implica que, en términos de dólares, no solo que estamos mejor, sino que esos dólares son efectivamente mayor poder de compra. Por lo tanto, están muchísimo mejor los jubilados del desastre que nos habían dejado, y ni les digo si hubiera estallado la bomba. Por lo tanto, la primera cuestión es una cuestión cuantitativa en cuanto a lo que tiene que ver cómo están verdaderamente los jubilados hoy. Otra cosa que también me resulta interesante, que es la contradicción de la política. Por eso digo lo del archivo. Ustedes pueden ir y ver mi charla en el IAEF, cuando los irresponsables de la Cámara de Diputados habían enviado esto, y yo decía, si esto sale, lo voy a vetar. Los irresponsables de la Cámara de Senadores, de manera populista, demagógica, mentirosa y empobrecedora, sobre todas las cosas empobrecedoras y exterminadores de jóvenes, o sea, porque medidas como la de ayer exterminan a los jóvenes, dije que lo iba a vetar y efectivamente lo veté. Es decir, hago lo que digo siempre. Mi palabra no se negocia y no les voy a dejar pasar ni un milímetro a los degenerados fiscales que quieren arruinar este país por tener beneficios para la casta política. Y así, mientras que yo sí puedo resistir el archivo, los kirchneristas no pueden, por ejemplo.
Vean las declaraciones de Néstor Kirchner en el año 2010, de la señora Cristina Fernández de Kirchner o del propio Miguel Pichetto. Todos votaron en contra del 82% móvil. De hecho, la señora Cristina Fernández de Kirchner vetó el 82% móvil. Por lo tanto, no resiste el archivo. Es más, el hecho de que estén mal los jubilados, siendo un sistema de reparto, es decir, hay un pozo del cual, digamos, se saca el dinero y se reparte, está la irresponsabilidad de haber jubilado personas sin aportes. Es decir, metieron 3,5 millones de personas sin haber aportado. Es decir, frente al mismo pozo, más manos sacando. Es decir, si ustedes quieren saber quiénes han arruinado a los jubilados, miren a los kirchneristas, porque cuando estaba el sistema estabilizado, el sistema privado de fondos y pensiones, con tal de manotearse los fondos, ¿sí?, lo expropiaron. La jubilación tenía que estar en manos del Estado. ¿Y qué hicieron? Vaciaron el sistema, lo arruinaron. Ahora, y además hay 1 millón de pensiones truchas, con lo cual quieren ver dónde está el desastre, está ahí. Ahora, ese desastre es tan claro el desastre que causó el kirchnerismo con eso, que durante el gobierno del presidente Macri eso se intentó corregir. Es decir, hubo 14 toneladas de piedras para poner en orden el sistema previsional. Entonces la pregunta es, ¿eso en el gobierno los kirchneristas lo vieron? ¿Lo vio Juntos por el Cambio? ¿Me pueden decir qué carajo hicieron todos votando a favor de quebrar el sistema previsional y arruinarle la vida a los argentinos? Si eso no es populismo, si eso no es demagogia, si eso no es ser un mentiroso farsante, quisiera saber de qué estamos hablando. No solo eso, sino que además hay una cuestión del problema que tiene la ley, que es una cuestión de asimetría. Es decir, cuando la situación es adversa y se da la baja, hace que no baje, pero que cuando sube, sube más que proporcionalmente. Eso hace que en dinámica, además, el gasto previsional sea creciente e incontrolable. Es decir, es directamente la quiebra del Estado. Por lo tanto, hay varias cuestiones de problema de diseño. Hipocresía en los datos, demagogia, populismo, mentiras, irresponsabilidad, ignorancia. Pero no solo eso, además es interesante porque es una ley que viola una ley. Justamente lo que hace es violar la ley de administración financiera. Es decir, cuando ustedes deciden crear una partida, deberían también crear un mecanismo para fondear esa partida. Ahora, entonces, con lo cual hay una violación de la ley de administración financiera del Estado. ¿Por qué? Porque alegremente pusieron una partida, un gasto, y no tiene la contrapartida en recursos. Ahora, el problema es, ok, yo no tengo los recursos, entonces ese aumento de gasto, digamos, va a requerir un aumento de recursos. Hay una frase de Keynes que es brillante que dice, todos los gastos se financian, todos los gastos se financian. El tema es cómo los financian. O sea, de alguna manera lo van a financiar. Entonces, por ejemplo, alegremente a los políticos les gusta usar la maquinita de imprimir billetes, es decir, la emisión monetaria. Total, gastan irresponsablemente, imprimen billetes, se genera inflación
que no es ni más ni menos que un impuesto, que además tiene la característica de ser profundamente regresivo. Es decir, los campeones del buenismo, los que tanto quieren a los pobres, lo único que hacen es multiplicarlos. Y en ese sentido, ¿qué es lo que dijimos nosotros? No. Acá la maquinita se apagó, no se imprime más, que lo voy a explicar en la parte 3 de la presentación. Entonces, nosotros hemos decidido no estafar más a los argentinos con el señoriaje. Que aviso que el señoriaje, es decir, la emisión de dinero para financiar el fisco, es aún peor que lo que se denomina el impuesto inflacionario y que es la verdadera medida de la estafa y no el impuesto inflacionario. Porque si yo emitiera dinero en línea con la demanda de dinero, la inflación sería cero. Entonces, ¿qué dirían? Que no hay estafa ahí. Error. Porque quiere decir que yo si tengo un elemento que permite que crezca la demanda de dinero, si yo no emitiera dinero habría deflación. Por lo tanto, si estoy emitiendo en ese contexto, les estoy robando el efecto positivo de la deflación. ¿Por qué? Porque los saldos reales se estarían incrementando y ahora estarían constantes. Es decir, que la verdadera estafa es el señoriaje, la emisión de dinero. Pero bueno, imagínense, digamos, los políticos no suman ni con un ábaco, hablan de desendeudamiento y después se quejan del ajuste fiscal. O sea, con lo cual son complicados, o sea, no suman, directamente no saben sumar. Digo, no es tan fácil hacer política, digamos, cuando hay tipos que de vuelta no suman ni con un ábaco. La otra alternativa es, bueno, entonces no queremos más inflación porque no queremos, digamos, generar un impuesto que le haga tanto daño a los que menos tienen. Porque en el fondo es un impuesto recontra regresivo, carga sobre más de 25 o 30 veces sobre los más vulnerables. Es decir, que en el fondo golpe directo a los que supuestamente jubilados que quieren proteger los grupos, por ejemplo, de los que más golpean entonces. Que se pongan de acuerdo, porque evidentemente, si ustedes quieren una buena política social, la mejor política social, ¿saben cuál es? Bajar la inflación. Pero bueno, parece que esa lección no les gusta cobrar impuestos que nadie se dé cuenta. La otra alternativa es tomar deuda. Ahora, cuando yo empiezo a tomar deuda, ¿cuál es el problema? Que mis condiciones de solvencia se deterioran. La consecuencia de deteriorar las condiciones de solvencia es que no me van a prestar a la misma tasa, me van a prestar a tasas más altas. Es decir, aparece algo que se llama riesgo país. Imagínense que los políticos tienen problemas para computar sumas y restas, imagínense entender qué es la tasa de interés y el riesgo país. Entonces, en este contexto, esa suba en la tasa de interés implica que la acumulación de capital es menor, es decir, tengo menos inversión. Al tener menos capital per cápita, la productividad per cápita es más baja y al tener una productividad per cápita más baja, los salarios reales de la economía son más bajos. Es decir, aun cuando pueda esquivar el impuesto inflacionario y lo pueda maquillar con endeudamiento, sigo perjudicando a la gente vía mayor tasa de interés, menor productividad y por ende menores salarios reales. Es decir, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Y la otra alternativa es directamente subir los impuestos. Es decir, una expropiación. Es violentar el derecho de propiedad. Por eso es tan interesante lo que pusimos en el RIGI. Si hay algo que ha caracterizado al Estado argentino a lo largo de los últimos 123 años, además del déficit fiscal, piensen que en 123 años tuvimos déficit durante 113. No solo eso, sino que en los 10 que no tuvimos déficit, en realidad estábamos en default, con lo cual es falso que no había déficit. Por lo tanto, somos el primer gobierno desde el inicio del siglo XX hasta hoy que tiene superávit fiscal en serio, porque no solo, digamos, estamos teniendo resultados primarios, sino que además estamos pagando los intereses. Miren lo que son las cosas, y arrancamos con un déficit de 5 puntos del PBI.
se supone que no tenemos gestión y esto ya lo arreglamos en el primer mes. Es decir, hemos tenido la mejor performance fiscal de la historia argentina. Gracias. Y como obviamente esto está dando resultado y estamos bajando la inflación, después en la parte monetaria voy a entrar en los detalles, evidentemente la basura de la casta política quiere rompernos el equilibrio fiscal. ¿Saben por qué? Porque si sale bien, se les terminó el curro. Entonces, es importante que sepamos cuánto cuesta esto. En general, lo que van a ver es que los políticos son muy mentirosos y además tienen sesgo de confirmación y contratan y piden que haga los números economistas también mentirosos. Entonces, digo, le va a aparecer algún mentiroso que quiere justificar esta aberración diciendo que el costo de la medida es 0.4 del PBI. Bueno, primero que eso es mentira porque es 1.2 el costo de lo que se sancionó ayer. Y si ustedes toman la tasa de interés promedio que paga Argentina, que es del 5%, eso estaría implicando la medida así, lisa y llana, un aumento de la relación deuda-producto en 24 puntos porcentuales. Es decir, el equivalente de lo que es deuda externa argentina. O sea, Argentina tiene varios conceptos de deuda. Lo parte que, por ejemplo, Guzmán necesitó reestructurar porque era imposible pagar, eran 24 puntos del PBI. Es decir, la medida de ayer implica 24 puntos del PBI si la tomara lineal. Ahora, la realidad es que una de las cosas que yo les mencioné es que hay una cuestión de asimetría. Y cada vez que ustedes tengan crecimiento económico, esa asimetría lo que va a hacer es que se lo capture. Por lo tanto, en ese contexto, miren, si Argentina para converger a ser un país desarrollado y y potencia, en 40 años, póngale, tiene que crecer al 4,5% per cápita. Quiere decir que si estuviéramos creciendo 2, sería un número bastante pobre, estaríamos estancados en estos niveles relativos, o sea, no tendríamos que hacer nada. La propia dinámica del mundo nos llevaría ahí si no hiciéramos disparates, lo cual, digamos, es un supuesto fuerte. Pero más allá de eso, por lo tanto, digamos, 2% de per cápita con una población creciendo al 1 da 3. Esto quiere decir que si computo entonces verdaderamente el costo fiscal de la medida, es 62% del PBI. Es decir, el chiste de ayer, esa bestialidad propia de brutos, nos costó 370.000 millones de dólares. Se lo repito, 62% del PBI, 370.000 millones de dólares. ¿Acaso ustedes pretendían que no vetara semejante disparate? Naturalmente, la consecuencia de esto es que si yo hago esto lo voy a tener que financiar. Y si lo voy a financiar, o voy a tener impuesto inflacionario, o voy a tener el riesgo país por las nubes, o aumentar la presión fiscal explícita, a punto tal que termino destruyendo la tasa de crecimiento. Y el problema es que al destruir la tasa de crecimiento, no solo tengo un problema de productividad, estoy condenando a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las futuras generaciones a vivir en una situación miserable. Porque si hoy 2/3 de los chicos están debajo de la línea de la pobreza, disparates como los de ayer los va a hundir a todos en la pobreza. Es decir, entonces, estas políticas que Argentina viene llevando a cabo hace 120 y pico de años, lo único que hace es empobrecernos. Está claro, no es simpático hacer lo que hice, pero también yo les dije que prefería decirles
una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Para mentiras confortables, vayan y busquen a los senadores que votaron ayer. Esos mentirosos sí les puede decir todo lo que quieran escuchar. También los van a empobrecer y le van a arruinar la vida a sus hijos, a sus nietos y a todas las generaciones. Yo vine acá a poner el pellejo para salvar a la Argentina, no para hundirla. Dicho esto, ahora vamos a pasar a lo que es estrictamente la política fiscal. Nosotros hemos anunciado una política de déficit cero. No es caprichoso el déficit cero. Primero ya vimos que los déficits siempre hay que financiarlos, por lo tanto, de alguna manera u otra se va a pagar. Y dado eso, nosotros decimos déficit cero, pero de verdad, no en superávit primario cero, porque eso es mentira. Porque los intereses hacen que tengamos... Les aviso que el resultado primario cero no alcanza si ustedes tienen deuda. Solamente alcanza si no tienen deuda. Si tienen deuda y tienen que pagar intereses, no alcanza. En ese contexto, ustedes lo que tienen es que déficit cero implica que el déficit financiero es cero. Si el déficit financiero es cero, la variación de deuda es cero. Si la variación de deuda es cero, la relación deuda-producto es no creciente. Si la relación deuda-producto es no creciente, ustedes son solventes intertemporalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden repagar la deuda y por lo tanto mejora el perfil de crédito. No por nada, desde que asumimos, el riesgo país estaba cerca de los 3.000 puntos básicos y había perforado los 1.200 en un momento. Pero bueno, después empezaron los degenerados fiscales a hacer estas cosas y obviamente la pagamos con un riesgo país más alto, pero digamos, nosotros vamos a seguir resistiendo. Es decir, yo no voy a entregar el resultado fiscal, no lo voy a entregar, aunque los degenerados fiscales sigan insistiéndolo. Y esto es importante porque si yo bajo el riesgo país, bajo la tasa de interés, genero una situación de mayor inversión, mayor productividad y mayores salarios. Es decir, debería ser algo importante para la clase política que Argentina se convirtiera en investment grade. Pero bueno, acá les gusta más gastar. Dicho esto, voy a explicar cómo es la instrumentación de déficit cero. Porque ¿cómo se hacían los presupuestos en Argentina? Básicamente, ustedes lo que tienen es que ponen un conjunto de gastos, lo cual se convierte en una obligación. Tienen una estimación de ingresos, con lo cual los ingresos son inciertos, y de ahí les sale el déficit primario, computan los intereses y llegan al déficit financiero y a partir de ahí tienen que montar el financiamiento. Esa era la vieja metodología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes llegan a errarle en la estimación de inflación o en la estimación del PBI, se quedan con ingresos subdeclarados y les aparece un déficit fiscal enorme y vayan después a financiarlo. Una de las cosas que hacía el kirchnerismo, y que lo hacía brutalmente, que mentía la inflación, ¿por qué lo hacía? Porque entonces subestimaba los ingresos y todo lo que venía por arriba era el famoso látigo y billetera. Entonces, hacía que todas las provincias tuvieran que ir a besar el anillo, ¿sí?, a la Casa Rosada. Yo no quiero eso. Yo quiero federalismo en serio. Yo quiero que toda Argentina sea libre y que no dependa de un déspota que pone números caprichosos para arrodillar a las provincias. En este sentido, el superávit primario va a tener que ser igual a la deuda, a los intereses de la deuda. Los intereses de la deuda
vienen dados por la tasa de interés que se paga por esa deuda, lo cual es un dato, y por la deuda que teníamos acumulada. Y entonces el superávit primario tiene que ser igual a ese número. Ahora, ese número tiene que ser igual a la diferencia entre los ingresos y los gastos. Entonces, a partir de ahí se hace una estimación de ingresos que se aclara que esta estimación de ingresos es importante para poder hacer después la imputación del gasto público no automático. Entonces, ustedes presentan un escenario macroeconómico. Lo que pasa es que si ustedes se fijan y miran los pronósticos de los econochantas a fines del año pasado o inicio de este, digamos, tenían hipótesis de inflación del orden del 350, 400% para el año que viene. Fueron corrigiendo y hoy el consenso de mercado es 40. Parece que algo de gestión y algo bien en materia monetaria estamos haciendo. Entonces no me puedo quedar con una hipótesis de ingresos, digamos, frente a semejante proceso de desinflación. Entonces necesito armar un presupuesto que tenga partidas que se acomoden a eso. En este sentido, dado ese escenario base, puedo determinar el gasto para que sea consistente con el pago de intereses y el resto del gasto. Y ahí ustedes van a tener partidas de gasto que tienen ajustes automáticos. Por ejemplo, las jubilaciones, que quedan enganchados al escenario macroeconómico y se mueven acorde al escenario macroeconómico, lo cual tiene sentido. Entonces, el gasto público va a haber una parte inducida que tiene que ver con el escenario macroeconómico, con lo cual ustedes están eliminando ese riesgo, y hay un gasto discrecional remanente. Entonces, ¿para qué sirve, digamos, determinar el escenario base? Para que en el gasto remanente, el gasto discrecional remanente, ustedes tengan la composición de ese gasto, las participaciones de cada uno de los componentes de ese gasto discrecional. Entonces, cuando la macroeconomía se mueve en una dirección distinta al escenario base, eso le permite determinar la forma en la cual el gasto discrecional también se tiene que ajustar. Por lo tanto, ese es el mecanismo que vamos a estar presentando en el presupuesto, de modo tal que podamos garantizar el déficit cero y que el déficit cero, digamos, se vaya de la vida de los argentinos. Ahora, claramente va a haber desvíos. Entonces, una de las cosas que puede pasar es que la tasa de crecimiento observada sea mayor que la que habíamos estimado. Entonces, la pregunta es, ¿eso es transitorio o es permanente? Si es transitorio, a ustedes cuando les ingresa, ¿qué pasa? La hipótesis del ingreso permanente. Les suben los ingresos de manera transitoria. Ustedes no aumentan el consumo en la misma línea, lo aumentan acorde al aumento del ingreso permanente, que es poquito, porque lo que subió es el transitorio. Entonces, en el corto plazo se genera una diferencia y ¿ustedes qué hacen con eso? Ahorran, hacen caja. Y eso nos da recursos para manejar la política financiera de la deuda que sí ya existe. Por otra parte, si el aumento es permanente, y quiere decir que los ingresos, digamos, pasaron un escalón más alto, ¿no se imaginan qué voy a hacer? Voy a bajar los impuestos, ¿o creen que se los voy a dejar gastar a los políticos? Por otra parte, si la tasa de crecimiento es menor, este mecanismo lo que permite es recalcular todo el gasto a la baja. Obviamente que va a sufrir mucho más el discrecional que el inducido, lo cual es bastante evidente. Y lo más interesante de todo esto es que la construcción del presupuesto es neutral frente a la inflación. Por lo tanto, podemos seguir avanzando agresivamente en bajar la inflación porque no nos va a generar un descalce presupuestario.
Así es que les acabo de presentar lo que va a ser nuestra política fiscal de acá en adelante. Por otra parte, ahora lo que voy a hacer es explicar la política monetaria, lo que nosotros hemos definido como emisión cero. Básicamente, cuando nosotros llegamos al gobierno, sí, una de las cosas que yo no me quejo nunca, digamos, yo describo la herencia, pero no me quejo de la herencia. Lo voy a poner en estos términos. Si soy el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad, es obvio que no iba a llegar al poder en condiciones normal de presión y temperatura. Es decir, no iba a llegar a ser presidente si vivíamos en Suiza. Es decir, es obvio que tenía que ser un descalabro de proporciones padre, ¿sí?, de proporciones bíblicas, para que se dé esta situación tan atípica. El cisne negro. En ese contexto, nosotros llegamos y la inflación diaria estaba cerca del 1,2%, que en términos anualizados implicaba 7.500% de inflación. Y esto, que parecía un escándalo y una exageración, cuando ustedes toman la inflación mayorista, que es la que se anticipa a la inflación del IPC, la del consumidor, fue 54%. 54% anualizado da 17.000. Imagínense que, digamos, o sea, nuestros políticos no pueden computar sumas y restas, imagínense una función geométrica, o sea, una exponencial. Exponencial ni siquiera lo intento. Digo, porque yo creo que ven E elevado a algo y digo, van a colapsar. Entonces, digo, prefiero usar la versión discreta que, digamos, o sea, imagino que con la calculadora al lado pueden multiplicar, por lo menos. Dicho esto, nosotros sabíamos que estábamos al borde de una hiperinflación. Y si hay algo que me ha caracterizado a lo largo de los años es haber machacado hasta el cansancio la frase de Friedman, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, que se genera por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque subió la oferta o porque cayó la demanda, o pasaron las dos cosas a la vez. Eso lleva a una pérdida del poder adquisitivo del dinero y todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Entonces, si estábamos frente a un escenario de hiperinflación, lo que había que hacer era cortar los grifos de emisión. De hecho, el primer problema que enfrentábamos era el tamaño del déficit fiscal. Enfrentábamos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro y 10 de cuasi fiscal en el Banco Central, con el agravante de que eso se convertía en emisión monetaria endógena. Es decir, había mecanismos por los cuales la oferta monetaria ya se expandía sola, aún cuando, digamos, nuestro gran presidente del Banco Central, Santiago Bausili, la tenía en la mira. Entonces, pero ¿qué pasa? No se podía resolver ese problema hasta que no pudiéramos construir una curva de pesos. Por eso, sistemáticamente, pondero el trabajo de Pablo Quirno, digamos, que fue el que recreó la curva de pesos. Y la otra cosa era atacar el déficit fiscal. Y eso se hizo. Yo recuerdo que cuando nosotros hacíamos campaña íbamos con una motosierra y básicamente decían que lo que yo proponía era una locura. Es más, la gran mayoría de los economistas decía que con suerte se podía ajustar un punto del PBI.
Y nosotros llegamos, el programa con el fondo estaba caído. El fondo lo único que nos pedía era ver si podíamos aproximarnos a la meta que había dejado el gobierno anterior, que eran bien laxas. Y nosotros propusimos que íbamos a ir a déficit cero en el primer año. Y con lo cual pusimos una meta más exigente que la que había puesto el fondo. Afortunadamente, uno de los grandes aciertos que tuvimos fue haber elegido como ministro de Economía a Toto Caputo y alcanzamos el déficit cero en el primer mes de gestión. Es decir, algo que en 123 años no se pudo hacer, ese gigante que es Luis Toto Caputo lo logró en un mes. Vaya si no tiene mérito para ser el mejor ministro de Economía de la historia. De hecho, primero dijeron que eso lo hacíamos no pagando, nos inventaron un montón de cosas, que no era sostenible, que en febrero se caía el superávit, y no se cayó en febrero, no se cayó en marzo. Terminamos la primera parte del año, tuvimos superávit hasta en junio, con la estacionalidad que tiene las cuentas públicas. Y en los 7 primeros meses, siendo que en julio caen los vencimientos, acumulamos un montón de superávit. Tenemos en la cuenta del Banco Central 17 billones de pesos y de acá a fin de año vamos a estar quitando vía superávit entre 6 y 9 billones de pesos más. Miren si no ha funcionado verdaderamente la motosierra. Pero no alcanzaba con eso. Es decir, teníamos el problema del cuasi fiscal, que era un problema del doble del tamaño del que teníamos en el Tesoro. De hecho, llegamos y teníamos 4 bases monetarias en títulos a un día, o sea, teníamos plantada la hiper. Ustedes piensan lo que es multiplicar por 5 la cantidad de dinero en un día. Dicho esto, básicamente nosotros ¿qué hacemos? Hacemos un sinceramiento del mercado de cambios, buscamos que el tipo de cambio más el impuesto país se parezca al paralelo, sin un sinceramiento, y ese salto en el tipo de cambio hizo que la tasa de interés de arbitraje entre pesos y dólares, si bien era positiva en dólares, pero en términos de pesos reales era negativa. Yo recuerdo muchos economistas diciendo, no, hay que subir la tasa de interés, tiene que ser tasa de interés real positiva. Si hubiéramos hecho esa estupidez, y vayan y miren los informes de diciembre, de enero, y los van a encontrar toditos ahí, Hoy tendríamos cerca de entre 8 y 10 bases monetarias en pasivos remunerados. La inflación no hubiera bajado. Estaríamos discutiendo la hiperinflación, estaríamos discutiendo las expropiaciones, estaríamos discutiendo cualquier cosa menos de la baja de la inflación. Con lo cual, además, aquellos que quieren hacer política monetaria controlando la tasa de interés, les dedico la frase célebre de Maradona. Paliza teórica es poco. Dicho esto, nadie hablaba de eliminar, digamos, los pasivos remunerados de las LELIQs. Nadie hablaba, el único que hablaba de eso. ¿Saben qué? Me sentía más solo que Adán en el Día de la Madre. Eso sí, se ocupaban todo con, ¿cómo era? Fideo, tuco, no tengo fideo, no tengo tuco. Me parece que tanta tintura le hizo mal. Al margen de eso, que nunca dijeron cómo iban a resolver ese problema, nosotros sí lo enfrentamos de frente. El hecho de que fuimos a arbitrar la tasa de interés en dólares y que dio tasa de interés real negativa en pesos, nos permitió que licuar
básicamente la posición de pasivos remunerados sin que implicara un ataque especulativo contra la moneda, al tiempo que limpiábamos el problema de stocks que nos dejó el gobierno anterior, que todavía no terminamos, pero estamos trabajando en eso. Entonces, en ese contexto, parecía imposible que se pudiera terminar con el problema de los pasivos remunerados. Y todos lo iban a arreglar por arte de magia. No, arte de magia no. Si yo les hubiera dicho que lo iba a mantener constante, me hubieran aplaudido. Increíblemente, en 7 meses de gestión, eliminamos los pasivos remunerados y se terminó con el cuasi fiscal. Con lo cual, en 7 meses de gestión, metimos un ajuste fiscal de más de 15 puntos del PBI, haciendo el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. Miren si no hemos gestionado la política económica. Pero obviamente no alcanzaba. En connivencia entre el Fondo Monetario Internacional y la gestión anterior no cumplía con las metas. No cumplía con las metas monetarias, no cumplía con nada. Pero, sin embargo, seguían haciendo déficit fiscal. Para que tengan una idea, a lo largo del gobierno kirchnerista se financió con emisión monetaria déficit por 28 puntos del PBI. En el último año habían sido 13 puntos del PBI. Ustedes se dan cuenta, ¿no?, del tamaño del delirio. El plan Platita, para tratar de ganar una elección, el desastre que habían dejado plantado. Y en ese contexto, una de las cosas que le permitió el Fondo Monetario Internacional a los irresponsables del gobierno anterior fue utilizar los puts. ¿Cuál es la característica? Los bancos no querían financiar al gobierno. Preferían ir al Banco Central porque si había un problema de liquidez podían ejecutar y con eso hacerse de los pesos y preservar el problema de liquidez que es tan importante dentro de un banco, el manejo de la liquidez. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que hizo el fondo? Le permitió generar los puts. Cuando ustedes lo registran en contabilidad regulatoria, no les aparece el tamaño del verdadero contingente, sino que le aparece solamente el instrumento. La contabilidad regulatoria les permite solamente anotar el put, no el tamaño del problema que tienen. Y obviamente que eso eran más de 4 puntos del PBI. Y eso era una carga y hasta que no se resolviera también teníamos un problema para frenar la emisión. De hecho, nosotros en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, habíamos anunciado el programa de exceso de oferta cero. Es decir, que solamente íbamos a emitir dinero contra demanda de dinero, entendiendo como demanda de dinero la venta de dólares del sector privado. Es decir, digamos que ustedes con los dólares vayan y compren pesos. En ese contexto, nosotros teníamos eso fue un día viernes, el día lunes nosotros teníamos una reunión, el presidente del Banco Central y el ministro de Economía tenían una reunión con los bancos a las 10 de la mañana y mientras que estaban los bancos sentados en esa mesa, el Banco Macro, digamos, banco que se hizo grande a la luz de hacer negocios con el kirchnerismo, ¿sí?, ser el banquero del kirchnerismo, ejecutó los puts. No sé, que ejecutó puts por el equivalente de 2.000 millones de dólares. Quiero saber cuántas veces ustedes han visto en la historia argentina una corrida por 2.000 millones de dólares y que la economía no estalle. Eso lo logró Caputo, Bausili y Kirchner. Por eso es que siempre los menciono y los destaco tanto, porque
lograron torcerle el mercado en una corrida de 2.000 palos verdes. ¿Y saben por qué lo hicimos? Lo hicimos porque del otro lado teníamos 17 billones de pesos, que los acumulamos gracias al superávit fiscal. Pero no solo eso, no se quedaron tranquilos los muchachos ahí y nos fueron a buscar a la otra semana en una corrida para tratar de hacer saltar el dólar. Y en ese contexto, yo me acuerdo que en ese momento estaba por exponer en Zambale, estaba en el día anterior, y con el ministro Caputo y con el presidente del Banco Central decidimos avanzar en una etapa todavía mucho más profunda del control monetario, que es emisión cero, directamente emisión cero. Por lo tanto, si nos querían correr, que lo hicieran, que nos atacaran la moneda, pero tarde o temprano el dólar se iba a desplomar y se les iba a caer. Y efectivamente lo mal que la están pasando, porque veían un dólar en 2.000 y el dólar está en torno a los 1.250. Hola, mandriles. Dicho esto, una de las cosas bajo la cual, ¿cómo sería el equilibrio de cero intervención? Porque salieron a decir que nosotros estábamos interviniendo en el mercado de cambios. Es decir, los economistas con tal de justificar sus errores son capaces de decir cualquier cosa. Entonces, ¿cómo sería un mercado libre de intervención? Yo dejaría constante la cantidad de dinero, el tipo de cambio fluctuaría y la variación de reservas sería cero. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que pasa? Como todavía tenemos el problema de stocks. Les paso un tema. ¿Alguien tiene idea de cuántas regulaciones metió el gobierno anterior en el mercado de cambios? Digo, porque hablan de la salida del cepo y nosotros estamos diciendo todo el tiempo, estamos más cerca, estamos más cerca, estamos más cerca, y dice, no hicieron nada, no hicieron nada. ¿Saben cuántas regulaciones se metieron en los últimos 2 años el kirchnerismo? A ver, escucho propuestas de números. 500 sería una aberración, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quién fue? 500. Sería una aberración. A ver, más arriba. 2100. Más arriba, vamos. Sigan. 5000. 5000 sería un disparate, ¿no? 12.000 sería un disparate también, ¿no? Hay gente bien poniéndole onda. ¿Sabe? Estamos claros que si se fuera 20.000 sería un disparate total, ¿no? Bien, exacto. Me gusta que hablemos en latín. Un tremendo quilombo. Bueno, agárrense bien ahí fuerte de las sillas. 80.000. Sí, claro. Entonces, el Banco Central le está sacando regulaciones al ritmo de 100 por día en promedio. Es decir, todo el tiempo estamos avanzando en la eliminación del cepo. De hecho, el mejor indicador de ello es que cuando nosotros asumimos se pagaban de las importaciones solamente el 15% y hoy se paga el 90%. Entonces vean que sí estamos avanzando. De hecho, se los voy anticipando, en estos días vamos a estar publicando una bitácora de las cosas que vamos haciendo. Digo, así cuando hacen el cómputo de cuánto gestionamos o no, digamos, hacen mejor las cuentas. Entonces, ahora, como nosotros tenemos cepo, ¿cuál es el problema? Que los dólares que comprábamos en el MULC no es demanda de dinero. Es decir, demanda de dinero es cuando yo tomo los dólares y compro pesos para hacer transacciones. Pero como yo tengo control de capitales y los exportadores están obligados a liquidar,
Eso no es compra de pesos, eso es venta de dólares. Por lo tanto, estábamos emitiendo dinero y no era demanda de dinero. Y eso hacía que la tasa de inflación bajara más lenta de lo que nos hubiera gustado que baje. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Vamos a devolver esos dólares. ¿Para qué? Para sacar los pesos. Obviamente, como había brecha, por cada 3 dólares que comprábamos en el MULC, los pesos que habíamos emitido lo podíamos sacar con 2 dólares y nos quedaba $1 adentro del Banco Central. Por lo tanto, si se fijan, ¿qué es lo que va a pasar? La cantidad de dinero, ¿cuánto varía? 0. Tengo un poquito de aumento de reservas y el tipo de cambio va a estar más libre. Es decir, que en el equilibrio que teníamos previo, teníamos por cada 3 dólares, 3 dólares de intervención. Y hoy por cada 3 dólares de intervención, limpiamos 2, por lo tanto queda 1. Es decir, que el equilibrio nuevo tiene menos intervención, tiene menos variación de la cantidad de dinero y por ende la tasa a la que va cayendo la tasa de inflación es mucho más rápido. Entonces, la pregunta es, esto sí también es técnico, es la primera vez que lo voy a expresar en público, es, obviamente que este es un auditorio que está en condiciones de asimilar lo que voy a contar, porque ustedes tienen una inflación que es la inflación observada, pero hay una inflación que está inducida por la macroeconomía. Por lo tanto, la verdadera inflación es la remanente. Si yo tengo, supongan el caso que tengo tipo de cambio fijo, supongan que yo hubiera fijado el tipo de cambio respecto al dólar. Por lo tanto, estaría importando ¿qué cosa? La inflación de Estados Unidos. Es decir, tendría inflación, que sería la inflación de Estados Unidos, si el dinero estaría determinado de modo endógeno porque fijé el tipo de cambio. Dicho esto, quiere decir que yo tengo dos, y si además devalúo, tendría que sumarle ¿qué? La devaluación. Tengo un crawling peg del 2% mensual, más la inflación que tengo internacional, o sea, yo tengo una inflación inducida del 2,4% mensual. La pregunta es ¿por qué no liberás el cepo? Digo, porque todavía no terminé de arreglar el problema de los stocks. Pero créanme que los estoy apuntando. Por lo menos cuando termine el año voy a haber eliminado la mitad de las regulaciones que dejaron las cucarachas. Dicho esto, en ese sentido, quiere decir que si yo tomo 2,4% y tomo la inflación verdadera, la observada, de 4, tengo un diferencial de 1,6 en consumidor. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo anualizo ese número, la inflación en Argentina entonces viene viajando al 20% anual. Es decir, la verdadera inflación que está generando la macro, o sea, quiere decir que todavía sobra dinero en la economía. Por eso genera ese nivel de inflación, aun cuando no emita. Viene viajando al 20% en consumidor. Pero ¿qué es lo que pasa? Consumidor tiene algunos componentes que ensucian la medición y siempre es más interesante mirar que mayoristas. ¿Por qué? Porque se adelanta a los precios al consumidor. Entonces, cuando yo miro mayoristas, tengo 3,1. ¿Esto qué quiere decir? Que viene viajando entonces al 0,7. 0,7 es 8% anual. Y si tomo el resto del sistema de precios mayoristas, la inflación vendría viajando al 0,4. Si viene viajando al 0,4, estamos hablando de una inflación en torno al 5 o 6% anual. Es decir, de estar discutiendo una hiperinflación con niveles del 17.000%, la verdadera inflación macro argentina hoy viaja al 5%. Y eso se logró sin haber atravesado la hiper que me licuara todos los saldos reales. Se atravesó sin expropiaciones, o sea, nosotros no hicimos un plan Bonex. Se hizo sin controles de precios.
se hizo sin fijar el tipo de cambio y se hizo, además, con recomposición de tarifas. Si eso no es digno de decir que Caputo es el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina, no sé a dónde van a buscar una evidencia empírica tan fuerte en favor de dicha frase. Por lo tanto, les diría que en este nuevo empleo que tengo, digamos, que me han contratado por 4 años, digamos, salvo que a algún golpista se le ocurra algo distinto, o digamos, o que la casta del Poder Legislativo nos niegue fondos, digamos, para hacer tareas de inteligencia, porque vieron que hay un dicho que dice que el ladrón cree que todos son de su misma condición, y un país que recibió 2 atentados y siendo amenazado por uno de los países que cometió esos atentados, digamos, o sea, voy a tener que confiar un poco más en la fuerza del cielo para que no me pase nada. Pero dicho sea de paso, que si me pasa algo es responsabilidad de ellos. Sobre todo, digamos, cuando armaron la bicameral poniendo a un kirchnerista de closet y otros dos kirchneristas, digamos que son corresponsables del pacto con Irán, o sea, quien le puso la bomba en Argentina. No les voy a dar el gusto. Voy a terminar estos 4 años y además voy a ser reelecto y voy a hacer que Argentina se ponga de pie. Pero como yo esto lo miro como un trabajo, no estoy pensando en eternizarme. Por suerte el sillón de Rivadavia mucho no lo uso. No se me pegan costumbres raras. Pero debo confesar que soy paleolibertario y además muy afortunado. Pero al margen de eso, para los que no saben, paleolibertarios son los libertarios conservadores, o sea que somos monógamos y esas cosas. Aclaro, porque pongo los subtítulos, porque, digamos, o sea, está bueno para, digamos, el barrio entiende, pero no todos están obligados. Dicho esto, mi job description decía que tenía que bajar la inflación, lo estamos logrando. Mi job description decía que tenemos que pulverizar la inseguridad y creo que la provincia de Santa Fe es testigo de la enorme tarea de la ministra Bullrich exterminando la inseguridad. Y si bien no creo que estaba explícito en mi job description, creo que también la gente me exige que logre hacer crecer la economía. Para algo soy especialista en crecimiento económico. Interesante que la política todavía eso no me lo borró. Y lo liberal libertario tampoco. Dicho esto, entonces la pregunta es cómo vamos a crecer. Digo, está claro que la inflación tarde o temprano la vamos a derrotar, está claro que vamos a derrotar a la inseguridad, pero la pregunta es si vamos a crecer. Y dicho esto, depende cómo definan crecimiento. Si lo miran como se mira en la Argentina, que el PBI vaya aumentando, que eso no necesariamente es crecimiento, es recuperación, rebote. Hay elementos que hacen a un rebote, o sea, subas del PBI vinculadas a un rebote y subas del PBI a cuestiones estructurales.
Los factores que hacen al rebote es, hay una fuerte recuperación de los salarios reales. Cuando ustedes miran los indicadores de salarios, ya hace más de 3 meses que los salarios le vienen gastando sistemáticamente a la inflación. Por lo tanto, hay una recomposición de los salarios. Es decir, el liberal desalmado, que no sé qué cosa, digamos, hace que la gente gane más. No solo eso, también las jubilaciones, con el cambio de fórmula que propusimos, implicó que empezó a recuperar contra la inflación, y como la inflación viene a la baja, por lo tanto, en términos reales las jubilaciones están subiendo. Eso hace que esté aumentando el poder de compra de la demanda, el poder de compra de los argentinos, y dado el nivel de utilización de la capacidad instalada, implica que podemos tener una expansión de demanda sin tener grandes efectos sobre los precios y con fuerte impacto en la actividad, con lo cual, digamos, ¿y qué es lo que estamos viendo? Que está rebotando el nivel de actividad. Hoy 8 de 10 indicadores importantes de alta frecuencia muestran que la economía está saliendo adelante. Cuando ustedes miran indicadores de actividad, pero que son viejos, está claro que están viendo un piso entre lo que es en torno al segundo trimestre del año. Y en ese contexto, eso da un rebote de actividad, empleo y salarios. Además, hay una cuestión del ciclo de stocks. Es decir, frente a la crisis que se avecinaba durante la última parte del gobierno kirchnerista, ustedes acumulaban stocks para evitar la crisis, para protegerse de la crisis, para poder salir del dinero. Eso hizo que el nivel de actividad estuviera más alto de lo que debería haber estado, porque había mucha inversión en stocks. Aún así, en el cuarto trimestre del año pasado, la actividad cayó 2,5%. Lo aviso porque, digamos, nosotros, haciendo el ajuste fiscal más grande de la historia, cayó 2,6%. Digo, con lo cual, parece que hacer las cosas bien, aun cuando estamos arreglando los problemas que generaron 123 años de descalabro, parece que está funcionando mucho mejor de lo que creían. Y en ese contexto se liquidaron los stocks y se sobreacentuó la caída, y ahora se tienen que recomponer. Por lo tanto, hay una parte del rebote que tiene que ver con la recomposición de stocks. O sea, eso es lo que tiene que ver con lo coyuntural, con el rebote. Ahora, ¿y entonces de dónde va a salir el crecimiento? Mire, el crecimiento sale por inversión. Para invertir ustedes tienen que ahorrar. Y esto es una definición interesante que parece que los econochantas no entienden, que podemos crecer con cepo también. ¿Por qué? Porque en realidad el ajuste fiscal que hicimos le devolvió 15 puntos del PBI al sector privado en forma de ahorro. Por lo tanto, ese mayor ahorro es mayor inversión y por ende más crecimiento. Es decir, que el ajuste fiscal que hemos hecho, sacándole la pata opresora del cuello al sector privado, que es el gasto público, mientras que discutíamos la hiper en diciembre, hoy discutimos créditos hipotecarios a 30 años. En el fondo, de ahí es donde salen los fondos para financiar el crecimiento económico. Pero no solamente eso, sino que además, eliminando la inflación, eliminamos el problema de distorsión de precios relativos, y eso también genera un efecto de recomposición. A su vez, el déficit cero implica trabajar de lleno contra el riesgo país, contra altas tasas de interés, por ende también eso implica mayor crecimiento económico. Y como si fuera poco, hicimos la reforma estructural más grande de la historia argentina. En ese contexto, la reforma estructural más grande que se había hecho en Argentina fue la que se hizo al inicio del gobierno de Carlos Menem, y fue la más grande de la historia argentina. Nosotros, con la ley Bases, la reforma es 5 veces más grande
que la que hizo Menem. Y si sumamos el DNU, con beneficios muy claros, por ejemplo, lo que pasó en el mercado de alquileres, la reforma es 8 veces más grande que la que ocurrió en el gobierno de Menem. Y eso lo hicimos en 6 meses, con 15% de la Cámara de Diputados y 10% de la Cámara de Senadores. ¿Y por qué es importante esta reforma? Porque esta reforma nos permite escalar 90 puestos en términos de libertad económica. Y aquellos países que son más libres son 12 veces más ricos que los reprimidos. Nos pone a la altura institucionalmente en la línea de países como Alemania, Italia, Francia. Es decir, en un sendero de fuerte crecimiento que podría hacer que, de vuelta, en 40 años alcancemos en dinámica esas potencias. Sin embargo, para mí eso no es suficiente. A mí no me alcanza estar en ese nivel. Yo quiero que Argentina sea el país más libre del mundo. Y en este sentido, si ya bien hemos enviado 800 reformas estructurales y todos los días continuamos sacando regulaciones, tenemos pendiente 3.200 reformas estructurales más y vamos a hacer que Argentina sea efectivamente el país más libre del mundo para que sea el país más próspero del mundo. Muchísimas gracias. ¡Viva la libertad, carajo! La palabra del señor presidente de